Las sociedades funcionan como organismos. Organismos que tienen una inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es algo que está directamente relacionado con lo que conocemos como instinto, que es ese impulso genético que tenemos todos los seres humanos y que nos sirve para la autopreservación y para la preservación de otros miembros de nuestra especie. Esto lo observamos permanentemente en la naturaleza. Como veis en esta imagen, observad cómo se mueve una bandada de pájaros o un banco de peces, con una precisión asombrosa en la que todos los elementos se sincronizan a la perfección. ¿Y por qué no chocan entre sí? ¿Y quién decide hacia dónde se dirigen? En estos grupos, aquí ya encontramos la necesidad de encontrar estos individuos especiales, diferentes, líderes, que son los que toman las decisiones. En el caso de los pájaros y de los peces, vemos que hay algunos elementos, o sea, se establece una relación jerárquica entre todos los ejemplares de la manada, en la cual varios son los ejemplares que toman las decisiones y determinan el camino a seguir. El resto simplemente se sincronizan con el grupo. Los demás se limitan a mantener una posición equidistante del resto, se dejan guiar. Esto es muy acusado, por ejemplo, en el caso de las hormigas. De hecho, las hormigas se conocen como superorganismos, porque parecen actuar como si fuesen una sola entidad única, con una única inteligencia. Las hormigas se distribuyen en castas. Aparte de la líder, que sería la hormiga reina, tendríamos las hormigas obreras y tendríamos las hormigas guerreras. En algunas especies de hormigas, las hormigas son completamente diferentes, nacen distintas. Las hormigas guerreras nacen con una mandíbula mucho más desarrollada, pero en otras especies de hormigas son exactamente iguales. Y este superorganismo, la inteligencia colectiva de las hormigas, hace que se distribuyan, aunque sean iguales, en porcentajes exactos que equilibran el conjunto. Existen algunos experimentos muy interesantes en los cuales se han aislado las hormigas guerreras de las hormigas obreras, se han separado del grupo. ¿Y qué ocurre? De forma sorprendente, de forma casi instantánea, el superorganismo detecta la anomalía. Detecta la anomalía y provoca que las hormigas obreras se transformen en hormigas guerreras. Este comportamiento en las hormigas y en el resto de animales es invariable en el tiempo. Fue así hace 10.000 años y será así dentro de 10.000 años. En el ser humano es completamente diferente, porque el ser humano es el único animal que percibe la existencia de sí mismo como alguien único, como alguien diferente. Por eso las sociedades humanas son tan cambiantes, porque a diferencia de los animales, el comportamiento de liderazgo no es homogéneo a lo largo del tiempo. Esto, por supuesto, provoca que al haber cambios se produzcan en unas ocasiones evoluciones y en otras involuciones. Por ejemplo, tenemos el caso de Jesucristo. Jesucristo, como todos sabemos, propuso la igualdad de todos los seres humanos y el amor como principio rector del comportamiento humano. Claramente supuso una evolución. En cambio, Hitler lo que hizo fue provocar una involución, fomentando el odio a otras razas e incluso el exterminio de los miembros de su propia especie. Sea como sea, las sociedades no cambian si no aparecen estos individuos que marcan la diferencia. ¿Por qué y por qué no? Es una pregunta que generalmente nos hacemos cuando nos damos cuenta que estamos actuando por inercia, llevados por la mediocridad de la masa, que nunca pone en duda nada. Y de hecho mantiene situaciones absolutamente irracionales y en muchas ocasiones injustas, insolidarias, como por ejemplo cuando lideraba este pendejo, ¿no? Y se mantienen durante los siglos estas actitudes sin que la sociedad actúe. Es entonces cuando aparecen estos individuos, estos seres humanos especiales, estos líderes, deciden que es necesario hacer un cambio en lo que está ocurriendo y se hacen esa pregunta, que es el título de la conferencia, que es ¿y por qué no? Por ejemplo, cuando todos pensaban que la Tierra no se movía, Galileo se preguntó ¿y por qué no? Y el mundo cambió. Cuando en Estados Unidos los negros tenían que ir a baños diferentes de los blancos o tenían que sentarse en las partes traseras de los autobuses, Martin Luther King y otros se preguntaron ¿y por qué no? Y el mundo cambió. Por supuesto, estos cambios siempre producen un rechazo
frontal de la sociedad. La sociedad, frente al cambio, siempre lucha e intenta que no se produzcan estos cambios. En la mayoría de los casos, por pura ignorancia o por temor a la novedad. ¿Por qué? ¿Y por qué no es una pregunta que nos invita a la reflexión? Es una pregunta que lleva implícito el hecho de que las cosas pueden ser diferentes. Es decir, podemos plantear algo que sea completamente distinto. ¿La reacción de la sociedad contra estas nuevas ideas es mala? ¿El rechazo es malo? No. El rechazo de la sociedad es el mecanismo perfecto para poner a prueba la idoneidad del cambio. Los líderes tienen que demostrar y tienen que luchar porque ese cambio que están proponiendo realmente estén convencidos de que es algo idóneo, de que es algo adecuado. La sociedad siempre se va a oponer y en muchas ocasiones tendrá razón para sofocar estos cambios o estas novedades, porque no todo vale. A veces se propondrán cosas que no tengan ningún sentido. A veces el hombre tiene la necesidad de sentirse original, de plantear cosas que nunca a nadie se le han ocurrido. Y si lo pensáis, si algo a nadie se le ha ocurrido nunca, después de tantos siglos, posiblemente es porque a nadie se le tenía que ocurrir. Los cambios siempre se apoyan en ideas previas que ya adivinaban la propuesta. Por ejemplo, Galileo no hubiera podido desarrollar sus propuestas sin la existencia de Copérnico. Marx no hubiera inventado el socialismo sin la existencia del pensamiento de Hegel. O Einstein, por ejemplo, no hubiera desarrollado sus teorías sin la existencia previa de Copérnico, Galileo, Newton, Edward Lorenz, Henri Poincaré, un montón de científicos. Cambios aparentemente novedosos suelen ser el fruto de siglos de estudio. Yo hace 6 años propuse una pequeña revolución en un mundo tremendamente conservador y académico como es el de la arquitectura. Propuse transmitir mi trabajo única y exclusivamente a través de Facebook. Ya entonces, muchos de mis amigos me veían como un bicho raro y se preguntaban por qué perdía tanto esfuerzo en una red social que para ellos era infantil y superficial. Yo lo que hice fue hacerme la siguiente pregunta: ¿y por qué no? ¿Y por qué no comunicarme en una red de 1.600 millones de usuarios? Rápidamente se fue adhiriendo gente a mi trabajo y curiosamente empecé a despertar la curiosidad de los mismos que menospreciaban lo que estaba haciendo. Empezaron a invitarme a dar conferencias, charlas en distintas entidades, sobre todo de comunicación, universidades, colegios de arquitectos, etcétera, pero ahondando en las conferencias me seguían viendo como un bicho raro. Y siempre que terminaba las conferencias me terminaban haciendo las mismas preguntas. Ángel, ¿pero tener muchos seguidores en Facebook supone que te hacen muchos encargos de arquitectura? O Ángel, si tienes muchos seguidores en Facebook vas a ganar mucho dinero. Esa es la resistencia de la mediocridad, que no intenta comprender al principio cuáles son los motivos reales. No intentaban comprender que comunicarse con cientos de miles de personas es algo positivo en sí mismo. No intentaban comprender que lo más bonito de comunicarse con cientos de miles de personas no es lo que uno recibe, sino lo que reciben los demás. Sea como sea, poco a poco se fueron dando cuenta de que funcionaba. Y entonces llega la siguiente pregunta. Este rechazo siempre tiene como varias fases. La siguiente pregunta que te hacen es: ¿y cuál es el truco? Porque la mediocridad no concibe el éxito sin usar atajos. El truco es que no hay truco. La estrategia es que no hay estrategia. Es simplemente el deseo de comunicarse con los demás. Es simplemente el deseo de transmitir ideas que uno cree que son positivas. Años después, a día de hoy, como os han dicho en la presentación, soy el arquitecto más seguido del mundo, con más de 1 millón de seguidores, siguiendo mi trabajo, y utilizo mi página fundamentalmente no para conseguir trabajo, no para conseguir dinero, sino con un enfoque totalmente didáctico. Utilizo la página para mostrarle a los jóvenes cómo se concibe un proyecto de arquitectura, cómo se desarrolla, cómo se construye, o otra de las grandes pasiones de mi vida, que es el dibujo, y es enseñar a dibujar.
Independientemente de eso, también, como es una plataforma que ha tenido mucho seguimiento, lo utilizo para verter mis propias opiniones acerca de temas que creo que son necesarios de tocar. Por ejemplo, la injusticia, ¿no? La injusticia en el mundo, el abuso de los poderosos, denuncio a los arquitectos que no pagan a sus empleados, o, por ejemplo, hablo todo lo que puedo del medio ambiente y el fomento de una arquitectura sustentable. Siempre poniendo en duda absolutamente todo. Por ejemplo, me encargaron un libro de arquitectura y en lugar de hacer un libro, hice un cómic, que es lo que veis en la imagen. ¿Y por qué no? Me criticaron porque dijeron que para la arquitectura el formato era superficial e infantil. Este cómic, como todo buen cómic, tiene un superhéroe. ¿Adivináis quién es el superhéroe? Yo. Porque cumplí un sueño desde pequeño. ¿Quién no ha tenido el sueño de ser el superhéroe de su propio cómic? ¿Y por qué no? Y por supuesto me criticaron. Y ya hablaron muchos de el pinche calvo egocéntrico, ¿no? También tuve siempre el sueño de ligarme a Lauren Bacall. Los que sois un poco más jóvenes no sabréis quién es, pero los que sois un poco más mayores sí lo sabéis. ¿Y por qué no me voy a ligar a Lauren Bacall? Y en el cómic me la ligué. Y por supuesto, pues también surgieron las mismas críticas, ¿no? Todos sabéis que nos van a criticar, hagamos lo que hagamos. Y la única respuesta que tenemos ante las críticas es seguir trabajando. Y vosotros, los mexicanos, tenéis una frase genial, ¿no? Que todos la conocéis, que es ante las críticas, que siempre, ¿qué les podemos decir? Me vale madres. Es decir, de aquí lo que os propongo es que no tengáis miedo a equivocaros, a proponer cosas diferentes, porque el camino se hace andando. Por ejemplo, yo en mis clases de arquitectura o de dibujo me encuentro con mucha gente que tiene un terror, un pavor a la hoja en blanco, lo que se llama en latín el horror vacui, ¿no? Pues es cómo empiezo, qué hago. Muchas veces por el miedo a que se rían de mí o el miedo a la equivocación. Yo les digo, haced lo primero que se os ocurra. No tengáis miedo a equivocaros, porque el error es con mucha diferencia el método de aprendizaje más efectivo que existe. Los genios son genios, primero porque son gente muy trabajadora y en segundo lugar porque se han equivocado muchas veces. Si lo pensáis, cuando os equivocáis, el error queda grabado en el cerebro y entonces ya va a ser muy difícil que volvamos a repetirlo. Por tanto, es muy bueno equivocarse. Así que yo desde aquí lo que os propongo es que hagan cosas, promuevan cosas, prueben, inventen, por más loco que sea, lo que se les ocurra. Si en alguna ocasión alguien les dice no hagan algo, háganlo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, en las charlas TED, nos dicen que no podemos salirnos de este círculo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Nah, se puede. Todos somos seres únicos, todos tenemos algo diferente que aportar a los demás. Solo tenemos que echarle valor y ponernos a ello. La vida se pasa demasiado rápido como para desperdiciarla sin aportar nada. De hecho, cuando desaparezcamos, lo único que va a quedar de nosotros es esos aportes que hemos hecho en vida, que van a quedar grabados en las mentes y en los corazones de los demás. No estoy hablando de descubrir la rueda, la fusión nuclear, el acelerador de partículas o los tacos al pastor. Estoy hablando de aportar algo nuevo. Por ejemplo, podemos aportar amor a los demás, podemos hacer que la vida de los demás sea más divertida, podemos tener hijos y cuidarlos de una manera magnífica, ¿no? Para que tengan una educación fantástica. El caso es aportar algo. Tenemos que aportar algo. Otros, en cambio, decidirán mantenerse dentro de la sociedad, sin riesgos, como una pieza más de ese engranaje social, lo cual tampoco es malo.
ya que si todo el mundo fuese genios, el mundo sería un caos. Pero al menos os reto a que en cada actuación de vuestra vida os hagáis la pregunta, ¿y por qué no? Por ejemplo, yo siempre quise acabar una charla en público así. ¿Y por qué no?